Pedirte que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú tocando nuestros corazones, nuestra mente, sembrando esa semilla que pueda dar fruto, Señor, que podamos levantarnos y podamos ponerla por obra. Te lo pedimos, úsame, Señor. Sé que soy un vaso indigno, Señor, pero te pido que seas tú hablando a mi vida. Te pido que seas tú tocando mi corazón, mi mente, como la de mis hermanos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Aleluya. Amén. Así que, bueno, hermanos, siguiendo la dinámica de las predicaciones que vienen haciendo mis estimados hermanos, ¿no? Siguiendo pues toda esa línea, vamos a seguir con mensajes hablando acerca de la edificación. Amén. Así lo hizo el hermano Juan Carlos, así lo hizo el hermano César, así lo hizo la hermana Romy. Y el pastor nos ha pedido que hablemos al respecto para que esto pueda servir también como de edificación para el pueblo. Porque hay tantos versículos, hay tantos pasajes que hablan acerca de la edificación en diferentes ámbitos, diferentes términos, de diferentes maneras, que realmente cuando yo decía, ¿verdad? Híjole, a ver si no nos traslapamos ahí, ¿verdad? Si no mezclamos conceptos y todo, pero cuando uno se mete a ver, o sea, realmente Dios es el que va llevando todo. Así es que vamos a hablar sobre ello. Y yo decía, bueno, ¿por qué todos vamos a predicar de lo mismo? Vamos a poner en práctica todo lo que el pastor nos ha enseñado en el taller sobre la edificación. Pero es que mire, cuando uno se pone a analizar, edificar no es fácil, ¿sabe? Edificar es muy difícil. Lleva tiempo, lleva planificación, lleva esfuerzo, lleva inversión. Es un montón de cosas. Pero ahora imagínese edificar sobre ruinas. Cuando uno edifica una casa, uno arregla el terreno, ¿verdad? Plancito todo, que se quede bonito, se hace un estudio del suelo y otro montón de cosas. Y eso sale caro, pero uno tiene la certeza de que va a quedar bien. Pero ahora imagínense edificar sobre ruinas. Es un gran reto, ¿verdad? Mucho más difícil. Edificar sobre algo que ya estaba, pero que por algún u otro motivo fue destruido. Y ¿sabe? Esto le pasó a Varsovia. Varsovia es la capital de Polonia y le pasó en 1945. ¿Sabe qué pasó? En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes dejaron destruida al 85% la capital de Polonia. Llegaron y le dejaron hechas escombros por completo, bombas, un montón de cosas que al final quedó totalmente destruida. Y los habitantes se vieron en un dilema. Y el dilema, según yo investigaba, era, ok, o buscamos otro lugar, otro asentamiento, donde podamos comenzar de nuevo y levantar una nueva capital, o empezamos a trabajar sobre los escombros, quitamos todo lo que estaba y tratamos de reconstruir la capital tal cual era antes. No reconstruir algo nuevo, sino darle vida a lo que había antes. Y bueno, ellos tomaron la decisión de venir y de reconstruir la capital. Y pues da la curiosidad que empezaron primero por las casas, empezaron por los lugares donde ellos iban a habitar. Y estaba investigando y me daba cuenta de que incluso hay hasta, tomaron fotografías antiguas, pinturas antiguas y trataron de reconstruir la capital tal cual era antes. Imagínense qué interesante. Ellos no les importó, pero ellos querían rescatar la cultura, querían rescatar el patrimonio, querían rescatar la herencia que sus ancestros les habían dejado y ellos se esforzaron y terminaron construyéndola, ¿sí? Comenzaron primero construyendo lo que son las casas, algunos templos, etcétera, y después comenzaron con algunos refugios, edificaciones, muros, etcétera. Y sabe, cuando yo miraba esto me recuerda a una historia de la Biblia y creo que usted y a mí ya sabemos de qué trata. ¿Y sabe de qué quiero hablarles hoy en día? Del pueblo de Israel. Vamos a enfocarnos en el libro de Esdras. Y mire, hoy vamos a leer, hermano. Mire, yo sé que a veces como que no nos gusta, ¿verdad? Leer ahí, a veces nos da sueño, pero hay tantas cosas tan hermosas que quiero que podamos analizar, que quiero que podamos entender, porque al final el pueblo de Israel se vio en una decisión similar. El pueblo de Israel había pasado 70 años cautivo, ¿sí? Había sido, digamos, llevado cautivo por Babilonia, por el rey Nabucodonosor, y habían estado en esa etapa. El Señor los había castigado por su desobediencia, el Señor los había castigado porque ellos habían sido infieles. Y ellos entonces tuvieron que tomar una decisión muy importante. ¿Regresamos, nos quedamos ahí en el cautiverio o vamos a las ruinas de nuestros ancestros que fueron destruidas por ellos, por el pueblo de Babilonia, y empezamos a reconstruirlas? Y sabe, para ello nos vamos a ir a Esdras capítulo 1. Como le digo, hoy va a ser un día de lectura.
quiero que entendamos algo. Así como, antes de leerlo, así como las personas tuvieron de Varsovia, tuvieron que tomar una decisión, así también la tuvo que tomar el pueblo de Israel. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que el pueblo de Israel estaba respaldado por Dios. Amén. Dice Esdras 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Imagínense, el Señor hablando o dándole órdenes a un rey, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Miren, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Imagínense un impío reconociendo esto. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judea, y que edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Wow. Viene el Señor y mueve a este rey, mueve a Ciro a que le dé cartas al pueblo para que puedan regresar los israelitas y puedan construir el templo. Imagínense qué increíble. Ellos se encontraban durante 70 años cautivos, eran esclavos de otro pueblo, se tenían que regir a sus costumbres, a sus edictos. Y usted puede leer, hay un montón de historias, ¿verdad? Daniel, sus 3 amigos, ahí podemos ver también Esther, la reina, y un montón de historias muy, muy interesantes donde podemos ver el mover de Dios. Entonces viene el Señor y le dice, se acabó el cautiverio. ¿A quién le recuerda esto? ¿Sabe que usted y yo estábamos cautivos? Amén. Usted y yo estábamos cautivos en nuestros delitos, en nuestros pecados. No teníamos salvación, estábamos perdidos. No teníamos a dónde ir, estábamos condenados a una eternidad sin el Señor, a una eternidad de oscuridad. ¿Y sabe qué? Vino el Señor y nos rescató. Envió a su Hijo a morir por nosotros. Nos ha dado vida nueva, amén. Nos ha dado una eternidad en su presencia. Somos, dice la palabra, reyes, somos sacerdotes, somos linaje escogido. Y quiero que vayamos analizando todas esas correlaciones, ¿sí? Todos esos elementos que nosotros podemos compararnos con el pueblo de Israel, porque quieras o no, hay mucha relación, ¿sabe? Mucha relación, y el Señor usa esa palabra, usa esas historias también para poder hablar a nuestra vida. Así que cuando Él habla de que me vayan a levantar casa, ¿sabe qué? Nosotros somos la casa espiritual, nosotros somos ese templo, amén. Quiero que piensen eso. Estábamos en ruinas, ¿sí? Nadie iba a dar ni 5 por nosotros, pero Él vino y pagó con precio de sangre, con la muerte y el sacrificio de su Hijo. Así que quiero que entienda eso. Así como el pueblo tenía que tomar una decisión, nosotros también tenemos que tomar una decisión día a día. Seguir edificando esta casa, seguir obrando en el reino. Amén. Entonces aquí viene la pregunta, ¿somos su pueblo? Amén. Pues está claro, ¿verdad? Está sencillo de entender. Ahora, quiero que entendamos también que esta parte, así como el pueblo se movió, así como el pueblo se levantó, así también usted tiene que levantarse y tiene que edificar su relación con Dios. Amén. Fíjese bien, dice, vamos ahora a leer el Esdras 1:5. Mire, dice que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, imagínense, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores, mire, les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas. Wow, imagínense esto, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El pueblo había sido llamado para edificar el templo, pero también muchas de las personas que estaban alrededor, probablemente algunos ni siquiera eran israelitas, estaban compartiendo plata, oro,
piedras preciosas, qué sé yo, no lo vamos a leer, pero si usted sigue leyendo también Ciro permitió que sacaran todos los platos, vasos que el pueblo habían saqueado del templo y se los devolvieron. Y miren, empezaron a hacer un montón de cosas con tal de comenzar a edificar el templo en un lugar donde habían ruinas, donde habían sido destruidos por desobediencia. ¿Sabe? Muchas veces nosotros también fallamos. Nadie es perfecto. Muchas veces nosotros también desobedecemos. Muchas veces nosotros, quizá en nuestra ignorancia, en nuestro orgullo, en nuestra necedad o qué sé yo, muchas veces desobedecemos a Dios y nos va mal, ¿sí? Pero sabe, Él siempre va a poner personas a nuestro alrededor que puedan levantarnos, que puedan bendecirnos, que puedan ayudarlos por misericordia, por amor. ¿O usted cree que ellos merecían regresar al lugar? No, si ellos habían sido siempre, pues la historia de Israel es una historia de que siempre se renegaban de Dios, siempre hacían cosas malas, siempre pecaban y ahí venía el castigo. Y después del castigo ahí venían llorando con el Señor, ¿verdad? Porque era consecuencia de ellos. Pero muchas veces nosotros no somos tan diferentes del pueblo de Israel. Muchas veces también fallamos, pero aquí el Señor les estaba dando una oportunidad más. Dios es Dios de oportunidades. Y no importa si usted ve que está en ruinas, si usted ve que le falta bastante o si usted va bien, no importa. Lo importante es que el Señor es bueno, que el Señor es fiel y que nosotros podemos acercarnos a Él para poder edificar nuestra comunión con Él. Amén. Métase yo y usted, metámonos eso en la cabeza. Necesitamos, el mensaje de hoy es, necesitamos edificar nuestra comunión con Él. Amén. Fíjese bien, vamos ahora al capítulo 3. Vamos a movernos hacia adelante y vamos a ver, ellos ya llegaron al lugar y vamos a ver qué hacen. A ver qué claves nos pueden dar, a ver qué nos pueden decir, qué tips nos pueden dar para aplicar a nuestra vida personal hoy en día. Fíjese bien, dice capítulo 3, versículo 2, dice, mire, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel. Al final ellos fueron los que se encargaron de reedificar el templo. Hijo de Salatiel y sus hermanos. Y miren, y edificaron el altar del Dios de Israel. ¿Para qué? Para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y mire, colocaron el altar sobre su base. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Los pueblos que estaban alrededor no estaban contentos, hermano. Usted léase, no vamos a leerlo todo, ¿verdad? Porque son como 8 o 9 capítulos, pero se lo dejo de tarea que lo lea. Ellos estaban súper molestos, estaban enfurecidos porque el pueblo había sido liberado y ellos estaban llegando a edificar otra vez el templo. Estaban muy enojados, muy molestos, había una tensión, había muchos problemas. Ellos tenían miedo, pero ¿sabe qué me gusta? Que ellos no dijeron, nos vamos a regresar, está bien difícil. Nos vamos a regresar, está bien feo. No sé a qué les suena eso. Ellos no cometieron un grave error por segunda vez. ¿Sabe? Cuando Dios los sacó de Egipto, Egipto es un tipo del mundo, o sea, el mundo. Ellos, ¿por qué no fuimos? Estábamos bien allá, estábamos esclavos, pero estábamos bien al suave, ¿verdad? Nos daban latigazos, nos hacían trabajar el doble, el triple, eran bien negreros con nosotros, pero estábamos bien. Pero esta vez ellos no tomaron esa decisión. La vida es de decisiones. Ellos decidieron quedarse. ¿Y sabe qué? Ellos decidieron buscar de Dios. Ellos decidieron levantar un altar. Lo hicieron, mire, aquí bien honesto y me gusta porque revela la humanidad de nosotros. No somos perfectos. Mire, ellos lo hicieron por miedo. Pero es que no está mal, sí. Él es el Rey de Reyes, Él es el Todopoderoso. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Usted no tome la mala decisión de alejarse de Dios. No, es que Dios no me ha respondido y tengo miedo, entonces mejor voy a ir allá, ¿verdad? O mejor esta persona me va a responder. No, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y ¿sabe? Eso fue lo que hicieron. Tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová. Mire qué bonito, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Celebraron asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito.
cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. O sea que ellos no habían empezado a construir nada. Imagínense, no habían comenzado a construir nada, al menos físicamente. No habían levantado los cimientos del templo físico, pero ya estaban levantando los cimientos espirituales. Ellos sabían, aquí usted puede ver un montón de cosas, bueno, y que son las fiestas de los solemnes de los tabernáculos, ¿verdad? Son, bueno, ellos dormían en tiendas para recordar esa época, ¿verdad? Donde estaban en el desierto durante 40 años. Y así usted lee estas cosas y dice, no lo entiende. Uno dice, bueno, ¿y esto de las lunas qué es, verdad? Y esto de sacrificios espontáneos y todo eso. Y uno se puede perder un poco. Pero, aunque no lo sepamos, usted tiene que entender esto. Ellos empezaron a retomar su vida, su comunión con el Señor. Ellos no tenían templo. Ellos quizás estaban durmiendo en champitas. Ellos medio habían levantado casas, pero eso no los detuvo. Y aunque tenían miedo, aunque habían dificultades, ellos empezaron a tener una comunión constante con Dios. Ellos volvieron a su vida, regresaron a cumplir los rituales, a cumplir las leyes, regresaron a celebrar las fiestas y sobre todo volvieron a levantar sacrificios al Señor. ¿Cuál es nuestro diario vivir? ¿Cómo debería ser nuestra comunión con el Señor día a día? ¿Tenemos una comunión diaria con el Señor? Oramos, leemos la palabra, alabamos, bendecimos su nombre, vamos a la iglesia, ¿estamos sirviendo? ¿O nos hemos alejado y no estamos buscando de Él? Creo que es un reto para todos, incluyéndome, y entender esto, que ellos no habían empezado a edificar todavía. Sin embargo, ellos habían empezado a retomar su comunión con Dios. Y eso es más importante que cualquier cosa. Usted y yo tenemos que entender esto. La comunión con el Señor es lo más importante. Amén. Así es que vienen y entonces empiezan a levantar, a tener esa continuidad. Y hay un concepto que me llama la atención. Aquí dice que levantaron y edificaron el altar a Dios. Podemos resumir esto de esta forma. ¿Cómo está nuestro altar, hermanos? ¿Cómo está nuestro altar con el Señor? ¿Está construido? ¿Está destruido? ¿Necesita ser edificado? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. No crea que el hermano, no. Siempre el Señor habla primero a la vida de los que predicamos, ¿sabe? Cuando tenemos que preparar un mensaje. Y entonces le hago esta pregunta. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Está edificado o está destruido? Ahí a medias, hermano. Mira, hermano, ya se va a caer. Le puse una piedra ahí, ¿verdad? Para que no se vaya a caer. Pero necesito arreglarlo. Hágalo. Busque más del Señor. ¿Por dónde comienzo? Puede hacerse la pregunta. Vámonos a Salmos 43:4. Dice así: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Aquí tenemos una clave, hermano, pero yo no puedo tocar arpa. No, es que no estoy hablando que toque arpa, yo ni siquiera nunca he visto una. Estoy hablando que nos gocemos, estoy hablando que le alabemos. ¿Sabe? El pastor tiene mucha razón cuando dice de que a veces la iglesia es como muy fría en este sentido, no demuestra sus emociones. A veces estamos alabando, estamos en el tiempo y quizás el Señor está queriéndose mover, que está queriendo tocar vidas y estamos con los ojos abiertos, no estamos disfrutando, no estamos realmente gozándonos, no estamos ni siquiera aplaudiendo, o quizá tenemos pena de lo que va a decir el que está a la par, ¿verdad? O estamos viendo aquí a los hermanos cómo tocan los instrumentos, no estamos enfocados en alabar al Señor. Puede ser que sea porque no tenemos un altar, puede ser que sea porque no hemos edificado de forma correcta, y si no buscamos a Dios en nuestras casas, la comunión falla y no podemos venir y buscarlo acá de igual forma. Es un reto para cada uno de nosotros poder hacer esto. Vamos a Hebreos 13.
Hebreos 13:15. Creo que aquí con esto lo vamos a dejar todavía más claro. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y mire, lo que agrega algo que se va por otro lado. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Ellos hacían sacrificios de paloma, de cabritos, de becerros. ¿Por qué? Porque esos sacrificios eran sacrificios temporales, solo podían cubrir los pecados, la sangre derramada podría cubrir los pecados por cierta cantidad de tiempo. Pero aquí el apóstol está hablando del sacrificio perfecto, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, amén, que solo una vez fue necesario que Él padeciera y a través de Él conseguimos perdón para siempre, por ese sacrificio. Entonces Él dice, ok, ahora ustedes se pueden acercar a ese altar y pueden ofrecer sacrificios a Dios. Ojo, sacrificio de alabanza. Dice en la historia que leíamos, dicen que ellos hacían sacrificio de día y de noche. ¿Sacrificamos nosotros de día y de noche? ¿O anantillo el miércoles y el domingo? ¿Le damos a Dios sacrificio de alabanza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? O a lo mucho el domingo, porque miércoles no puedo venir. O si vengo el miércoles, no vengo a lo que vengo, ¿verdad? ¿Se lo estamos dando al Señor? ¿Estamos haciendo el bien? ¿Nos estamos ayudando los unos a los otros? Dice aquí en Esdras que ellos se empezaron a dar plata, empezaron a dar bronce. Y si usted lee después de eso, las casas empiezan a dar más cosas todavía. Empiezan a dar ofrendas especiales para poder construir el templo. ¿Estamos ayudándonos los unos a los otros, hermanos? ¿Hay ayuda mutua? ¿Estamos ayudando a nuestro hermano? ¿O solo estamos enfocados en nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Porque dice la palabra, tales sacrificios se agrada el Señor. Wow. Bueno, sigamos. Esdras 3:8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, pausa, 2 años y no habían edificado nada. 2 años, no habían levantado nada todavía. ¿Sabe? Entienda esto. Edificar requiere paciencia. Construir algo requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dedicación. Mire, a veces nosotros nos enojamos con Dios, o a veces nos frustramos, o a veces, qué sé yo, se nos agota la paciencia y pensamos que Dios no nos escucha. Y quizá ha pasado una semana, quizá ha pasado un mes, quizá ha pasado un año, no lo sé, quizá ha pasado un día. El Señor no me escucha, decimos. ¿Sabe? Edificar requiere paciencia. Ellos tuvieron que pasar por todo un proceso. ¿Qué hubiera pasado si quizá el primer día o a la siguiente semana ellos empiezan a edificar? Probablemente las cosas no hubieran salido bien, porque sabe, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de etapas. Usted está en una etapa, pero a veces nos queremos saltar esa etapa porque es muy fea, ¿verdad? Nos queremos saltar esa etapa porque no nos gusta, pero no se la puede saltar. Dios está permitiendo que eso pase por una razón. ¿Qué tiene usted que hacer? Edificar su altar con Dios, edificar su relación con Dios, buscar del Señor. Eso es lo que usted tiene que hacer. La paciencia no es quedarse quieto y no hacer nada. No. La paciencia es estar tranquilo, seguir trabajando y los resultados van a llegar en algún momento. Amén. Porque a veces uno se queda, es que yo soy bien paciente. Pues sí, paciente y no hace nada. No. Hay que seguir trabajando, hay que seguir edificando. Amén. Y en su momento, Dios va a dar la respuesta. En su momento, Dios va a abrir esa puerta. En su momento, Dios va a darle la señal. En su momento, Él le va a decir qué hacer. Porque otra cosa, a veces nos ajolotamos, todos. No, es que yo no sé qué hacer, voy a hacer esto.
No, es que a mí no me ha dicho nada Dios, entonces yo esto voy a hacer. A mí el Señor quizá ni me escucha. No, 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 no. Claro que lo escucha. Pero edificar requiere paciencia. Dígale al que está a la par eso. Hermano, hermana, edificar requiere paciencia. Así que nos vamos al versículo 10. Siempre de Esdras 3. Y dice así. Y cuando los albañiles del templo de Jehová, ya empezaron a construir, echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Nuevamente siguen cumpliendo las ordenanzas. Y cantaban, miren, alabando y dando gracias a Jehová. Como nosotros, ¿verdad? Que aquí alabamos, aquí damos las gracias al Señor. Porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Porque para siempre es la misericordia de Dios en nuestras vidas, en la de sus hijos, en la de su familia, en la de sus seres queridos. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y aquí le voy a decir algo que quiero que tengamos bien claro. Mire, aunque no somos albañiles, hermanos, somos sacerdotes. ¿Qué quiero decirle con esto? Que sí, Dios ha levantado personas específicas en este lugar. Dios ha levantado líderes, ¿sí? Dios ha levantado personas que están sirviendo. Dios ha levantado la vida de nuestro pastor, a través del cual Él edifica nuestras vidas. Pero eso no significa que usted no tenga una responsabilidad. Usted es un sacerdote. Usted tiene que estar orando por el pastor. Usted tiene que estar orando por los líderes. Usted tiene que estar orando por esas personas que sirven. Usted tiene que estar alabando. Usted tiene que estar dando gracias al Señor. Aunque usted no sea albañil, usted es algo más importante, sacerdote, es hijo de Dios. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Aquí tiene la respuesta. Tiene que estar involucrado. ¿Sabe? Algo muy importante, para edificar, usted tiene que estar involucrado. Usted tiene que estar metido ahí, saber qué es lo que está pasando, saber qué está fallando, saber que hay que mejorar. Usted puede ver nuestra edificación personal, sí, pero también hay una edificación como cuerpo de Cristo. Y usted tiene que estar de lleno, tiene que saber qué cosas están pasando en la iglesia, qué está fallando, cómo puedo ayudar, cómo puedo apoyar a alguien. Usted tiene que estar metido ahí como estaban haciendo ellos. Ellos empezaron con una edificación espiritual, pero ahora ellos estaban preparados y estaban dando un salto más grande y estaban empezando a edificar un lugar físico. ¿Sabe? Ese es un lugar físico y aquí se necesitan edificadores, aquí se necesitan personas que se levanten y que sirvan, porque ¿sabe qué? La edificación también es a través del servicio, amén. Si usted no sirve, no está edificando. Entonces no solamente nos tenemos que quedar con lo nuestro, aquí podemos ir viendo esas etapas. Dios trabaja en nosotros, pero después nosotros también tenemos que aportar algo al reino. ¿Qué está aportando usted al reino? Hermano, es que fíjese que yo no gano mucho, entonces no hablo de dinero. ¿Está aportando tiempo, oraciones, alabanza, servicio? Mire, es tal cosa, hay que venir a arreglar aquí, o esto y lo otro. Hay gente que tiene dones, que tiene talentos para eso. Y aquí los veo, yo bendigo a esas personas y le pido a Dios que siga derramando esa bendición y esos talentos se sigan usando. Pero al final vemos aquí una implicación de todos. Todos estaban implicados. Todos estaban construyendo. Todos estaban en el mismo sentir. Así que le dejo esta otra frase: edificar es responsabilidad de todos. Amén. Dígale al que tiene a la par: edificar es responsabilidad de todos. No, hermano, es que miren, es que para eso está el pastor, para eso están los líderes. No, que para eso estamos todos, hermano. Si usted está pensando eso, es porque no está edificando. Involucrémonos. Amén. Mire, yo admiro ahí abajo cuando se ponen a recibir, se ponen a dar pancito, cafecito. Qué bueno, digo yo, cómo a través de algo, entre comillas, pequeño, se puede cambiar una vida. Se le puede alegrar el día a una persona. Puede hacer que una persona rompa ese hielo y pueda venir a la iglesia. Usted no sabe para qué está sembrando, pero usted lo que tiene que hacer es no parar de edificar. Amén. Fíjese que, ¿qué horas tenemos? Tenemos todavía un poquito de tiempo. Vamos a irnos a Esdras 4. Y sabes, esto me encanta, porque edificar, además de que tiene obstáculos, o mejor dicho, además de que
tiene esa parte de paciencia, esa parte de dificultades, sabe que edificar también tiene obstáculos, sabe que edificar también tiene enemigos, sabe que el reino está siendo atacado con violencia también. El enemigo no quiere que nosotros podamos hacer nada. Fíjese esto. Esdras 4:1. Oyendo los enemigos de Judá, lo que habíamos visto anteriormente, y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, imagínense, mire cómo querían entrar. Edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscamos a vuestro Dios o a nuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria. Entre comillas, ellos querían ver ahí cómo se podían meter. Que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas les dijeron, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Por qué metieron el elemento del rey? Porque ese rey estaba gobernando, entonces era como que les estaban diciendo ellos, miren, no se metan, respeten el edicto del rey, porque ellos le tenían más respeto al rey que lo que le tenían a Dios, ¿sí? Porque realmente los que habían sido escogidos para edificar era el pueblo de Israel. Entonces, mire, hermano, tenemos que también ser muy celosos con la obra. La edificación es para los hijos, no es para otras personas. Por eso yo admiro mucho al pastor también, que es bastante celoso sobre quién predica, quién pone, ¿verdad? Y yo veo a veces en otras iglesias videos de que llega tal artista secular y llega a cantar y llega a dirigir la alabanza y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Ellos querían infiltrarse ocultamente. Tenemos que tener cuidado con lo que dejamos entrar a nuestra vida, porque ocultamente puede minarnos y derrumbar lo que con tanto esfuerzo hemos edificado. Sigamos. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Imagínense, ellos estaban sí o sí determinados a que no pudieran continuar con la obra del templo. Sobornaron además contra ellos, mire, esto de sobornar no es de hace poco, ¿verdad? Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tebeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Rehum, canciller de Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller de Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos de los jueces, gobernadores y oficiales. Y mire, todo el mundo estaba metido ahí. Nadie quería que edificaran, nadie quería que terminaran. De diferentes maneras ellos estaban minando, de diferentes formas ellos lo estaban intentando. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en la ciudad de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y mire, hay una copia de esa carta acá, y mire lo que le escribieron al rey. Fíjese bien, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuese reedificada, le estaban intentando meter miedo al rey, y los muros fuesen levantados, no pagarán tributos, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey para que se busque en el libro de las memorias de tus padres y hallar ahí en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Imagínense, un poquito largo, ¿verdad? Pero mire todo lo que se estaban inventando, todo el chambre que estaban levantándole al pueblo. Porque sabe, el enemigo, quiero que entienda esto, yo lo entiendo después de esto.
Mire, el enemigo está dispuesto a todo para que usted y mi persona no podamos progresar. El enemigo está dispuesto a todo con tal de destruirnos. Y aquí lo demuestra. Miren, ellos intentaron de todo. Intentaron hacerse locheros, después sobornaron, después metieron miedo, después intimidaron y después empezaron a hacer alianzas y al final hasta mandaron una carta mintiendo al rey para meterle miedo. Y empezaron a hacer un montón de cosas. ¿Sabe? El enemigo va a hacer lo mismo. Aquí a veces estamos bien confiados, aquí a veces estamos bien relajaditos, ¿verdad? Pero hay alguien que trabaja día y noche para destruirnos. Hay alguien que trabaja día y noche para destruir nuestras edificaciones, para destruir ese templo, ese altar. Y ese es el diablo, sus demonios. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y potestades. Ese es nuestro enemigo. Y aquí no era la gente, era otra vez el diablo, usando a estas personas para que el templo no fuera levantado. ¿Y sabe qué? Lo consiguieron. Lo consiguieron. El rey respondió. Vamos a leer el 18. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden y buscaron los libros, las memorias. Y hallaron de aquella ciudad de tiempo antiguo que se levanta contra los reyes y se rebela. Y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y miren que no sean negligentes en esto, porque habrá de crecer, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, mire, fueron rapidito, no se detuvieron, llegaron a Jerusalén y les hicieron cesar con poder y violencia. ¿Usted cree que llegaron y les enseñaron la carta? Les llegaron quizá a botar todo, incluso lo que estaban terminando de edificar, quizá lo llegaron a botar, quizá les robaron los materiales, hubo violencia, hubo quizá golpes, no lo sé, pero llegaron con todo, no anduvieron con cosas. Y que mira, el diablo no va a andar con cosas. ¿Usted cree que le va a asomar ahí el lomo, la espalda, como dicen las abuelitas ahí, verdad? No, no nos va a tener así. Él va a llegar con todo y va a intentar destruirnos. Entonces, mire, entonces cesó la obra. No dice de que, no, ellos oraron, ¿verdad? O no les importó y siguieron construyendo. No, tuvieron miedo. Dice que cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Sabe cuánto tiempo es eso? Pasaron 16 años sin edificar el templo, aproximadamente. 16 años sin moverse. 16 años que a saber qué estuvieron haciendo. No hay registro de eso. Bueno, sí hay libros de otros profetas, pero no nos vamos a meter ahí. Pero durante 16 años ellos no pudieron conseguir nada. Porque el enemigo se preparó. El enemigo minó todo lo que ellos habían hecho. Y es lo que el diablo quiere hacer. Y quizá usted tiene muchos años que no está sirviendo. Quizá usted tiene ya 2, 3, 5, 10 años que no avanza. Quizá usted se ha quedado estancado, quizá usted no está sirviendo a Dios como ya debería hacerlo. No sé cuántos años, quizá llevamos algunos. No lo sé. Pero sabe, dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero saben, confíen, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Amén. Así que eso nos lleva al otro punto. Si quizá estamos estancados, si quizá tenemos años que no avanzamos y que no hemos seguido edificando, probablemente sea por nuestra propia decisión. Es momento de que nosotros decidamos, como decidió el pueblo, como decidieron los residentes de Varsovia en su momento, continuar edificando, continuar creciendo, continuar ayudando a que el reino avance, porque mira, el reino va a avanzar con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda. Eso es indudable, hasta piedras puede levantar el Señor. Dios usa hasta los inconversos para bendecir y que la obra pueda avanzar. Si no, mira aquí, ¿a quién usaron aquí? O sea, el rey se levantó y dijo, ¿saben qué? Ciro dijo, yo quiero que hoy se vayan y empiecen a edificar. Y le dio un montón de cosas para que se fueran. Pero se levantó otro rey.
Y ese rey los detuvo. Tenemos que analizar esto y decir, ¿estoy edificando o estoy estancado? El enemigo ha logrado detener el avance de la obra de Dios en mi vida. Tenemos que pensar en eso. Pero mire, hay buenas noticias. Esdras 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Profetas se levantaron. Mire, ambos profetas. A los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Mire qué bueno. Alguien al fin tomó valor y se levantó. O el Señor lo levantó, mejor dicho. Y mire, dice que entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Osadac, y comenzaron ¿a qué? A reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Comenzaron a reedificar. Hoy es día en que usted y yo comencemos a reedificar esas áreas, esos lugares donde sabemos que somos débiles. Es momento de que empecemos a reedificar esas zonas, esas áreas en nuestra vida donde nosotros todavía estamos en ruinas. Todavía nos falta. Mire, todos tenemos debilidades. Nadie aquí es perfecto. Si no estuviera acá, no sé, fuera un ángel o qué sé yo. Todos somos imperfectos y todos tenemos nuestras propias ruinas. Amén. Todos tenemos ruinas. Pero la pregunta acá es, ¿cuándo vamos a levantar y vamos a reedificar sobre todo eso? Porque usted y yo tenemos que luchar todo el tiempo sobre nuestro viejo hombre. Con nuestro viejo hombre luchamos todos los días. Ese viejo hombre es las ruinas. Nos arruina si nos descuidamos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir reedificando, seguir construyendo un altar, seguir adorando, seguir buscando del Señor. Y sabe, me encanta este capítulo. Cuando lo leí, me dejó así, con la boca abierta, porque, ¿sabe? Mire, leámoslo. O se lo voy a leer. Fíjese bien. Entonces cuando se dieron cuenta de que ya estaban edificando otra vez, ¿verdad? Porque mire, los enemigos, no crea que se habían dormido, no crea que el diablo se duerme cuando usted ve que ya dejó de edificar, cuando ya lo tiene donde quiere. No, el diablo no es así, no es como nosotros que nos confiamos. Mire, dice que vino a ellos Tatnai, otra persona, gobernador del otro lado del río, y vino Setar-Boznai y sus compañeros y le dijeron así: bueno, ¿y a ustedes quién les ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Mire, llegaron rapidito. Entonces, ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los que están haciendo este edificio? Para irles a poner el dedo. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Darío, el nuevo rey. Y entonces respondieron, no el hermano Darío, no ha venido el hermano hoy, pero... No es hermano, era otro Darío. Entonces dice que, hasta me perdí, mire, y entonces respondieron por carta sobre esto. Fíjense bien, querían volver a usar la táctica de la cartita, querían volver a hacer una cartita y enviársela al rey. Pero dice que, lo siguiente, copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y que sus amigos hicieron. Esta carta decía así, miren, versículo 8, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea. Mira, a saber qué andaban haciendo ahí, ¿verdad? De repente llegaron, ellos estaban alertas, ellos seguían vigilando porque querían mantener al pueblo oprimido, que el pueblo no pudiera ofrecer sacrificios ni levantar el templo nuevamente a Jehová. A la casa del gran Dios, mire qué irónico, cómo lo reconocen como el gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Y ya los maderos, imagínense, están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Claro, hermano, cuando Dios está de nuestro lado, nada nos puede hacer frente. Vamos a prosperar, vamos a ser levantados. Pero cuando Dios está de nuestro lado, ¿y cuándo va a estar de nuestro lado? Cuando nosotros estemos edificando. Amén. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles, ¿quién les dio orden para edificar esa casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte sobre los nombres de los que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificaremos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. ¿Sabe? Usted tiene que decir eso también. ¿Quién es usted? Usted, al que tiene la par, yo soy siervo del Dios del cielo y de la tierra.
¿O no cree en eso? Usted es siervo del rey del cielo, del rey de la tierra. Mire qué increíble esta respuesta. Cómo había habido un cambio de mentalidad. Ellos por fin despertaron, por fin les cayó la cora, como decimos acá, y empezaron a trabajar confiados en el Señor. Mira, hay tantas cosas que podemos extraer. Lástima que el tiempo pues no nos alcanza para seguir. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Imagínense, ellos están contando como toda la historia. Pero en el año primero del rey Ciro de Babilonia, ahí empiezan a decir, ¿verdad?, que los dejó libres, que les dio los utensilios de oro, de plata, que Nabucodonosor había sacado del templo. Entonces empiezan como a hablar todo eso. Y en el versículo 15 dice, y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén. ¿Para qué? Para volver a reedificar la casa de Dios. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey le parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para edificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Ellos estaban volviendo a hacer lo mismo, hermanos. Ahí voy como resumiéndolo un poquito por el tiempo, pero ellos básicamente estaban haciendo la misma jugada. Le acababan de mandar una carta al rey, le estaban diciendo, mira, busquen las memorias, ¿verdad? Oh, rey, busquen las memorias y para darte cuenta de esto, y ellos esperaban la misma respuesta. Porque así es el enemigo va a seguir haciendo lo mismo, porque si ya le dio resultado una vez, le va a seguir dando. Tengamos cuidado con eso. Pero sabe, cuando Dios está de nuestro lado, Él inclina el corazón del rey hacia donde Él quiere. Amén. Él puede inclinar el corazón de su jefe, Él puede inclinar el corazón de los problemas que está teniendo con su vecino, que está teniendo en otros lugares, esas personas que quizá le están haciendo mal o lo están acosando o lo están oprimiendo. Él puede inclinar el corazón de otras personas y hacer que la situación cambie por completo y se gire a su favor. Así como el testimonio que pasó a dar una vez el hermano Walter de su trabajo. Y miren, el 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos. Miren, entonces empezaron a buscar y dice que fueron hallados, ¿verdad? Y dice que encontraron un libro de las memorias, y en el versículo 3 dice, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios y empieza a dar todas las indicaciones que dio el rey Ciro. Y fíjese qué bonito. Vamos al 6. Ahora pues, Tacnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que están ahí al otro lado del río, alejaos de ahí, les dice el rey. Imagínense, él les responde y les dice, aléjense de ahí. Dejen que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, imagínense, de lo del rey, el rey hasta pone que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones. Mire, gloria a Dios, los gastos para que no cese la obra, lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios, ojo, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Todas las bendiciones, todo lo que Dios nos da, tiene ese fin: bendecirlo a Él, bendecir su obra, bendecir el reino. Imagínense qué increíble. Ellos ya la hicimos, ¿verdad? Otros 16 años sin que hagan nada, pero Dios estaba de su lado. Y ahora resulta que ellos les tuvieron que dar todo para que pudieran seguir edificando. El enemigo vino y Dios lo usó para que le facilitara las cosas al pueblo de Israel. Imagínense lo poderoso que es nuestro Dios y lo que Él puede hacer en estas situaciones. También por mí, en el 11, es dada la orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios
que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y yo, Darío, he dado el decreto y sea cumplido prontamente. Gloria a Dios. Imagínense qué bueno, qué poderoso es nuestro Dios. Y ahí usted puede seguir leyendo, ¿verdad? A Dios no le gustó, pero les tocó hacer al pie de la letra todito lo que dijo el rey, porque el rey era el que mandaba. ¿Y sabe quién mandaba al rey? Nuestro Señor. Así que esta es una gran historia, que creo que todavía falta profundizar mucho más, pero quiero dejarle ahí eso. Hermano, hermana, sigamos edificando, no nos detengamos. Que este mensaje sirva de aliento, que este mensaje sirva de ánimos, que busquemos, que confiemos en el Señor y Él nos va a respaldar. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad, por lo bueno, por lo fiel que tú eres, porque todo te lo debemos a ti, Señor. Padre, te pedimos que en esta hora, que seas tú hablando a nuestras vidas, que sigas dándonos esa reflexión, que podamos seguir meditando en esta palabra, en este libro, Señor, y tratar de ponerlo por práctica. Somos imperfectos, fallamos, tenemos muchas áreas en nuestra vida en ruinas, pero hoy te pedimos que seas tú el que nos ayudes a edificar. Hoy te pedimos que seas tú el que nos ayudes a salir adelante. Hoy te pedimos que seas tú el que nos respalde, el que nos guíe. Queremos servirte, queremos edificar en tu reino, queremos trabajar para ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. También bendice las ofrendas al dador alegre, aquellos que con esfuerzo y con gozo te dan, Señor. Sé tú multiplicando. Sé tú dando semilla, sé tú dando trabajo para que puedan desarrollarlo, sé tú bendiciendo sus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Guarda nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Te pido que nos lleves con bien a nuestro hogar y que seas tú guiándonos, que seas tú respaldándonos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, aleluya.